Bienvenido a mi canal de YouTube Camino a ser psicólogo. Hoy por esta vía estaremos compartiendo un interesantísimo tema de la materia Estructura dinámica de la conducta en el ambiente educativo con la maestra Sonia Peguero. El tema que estaremos discutiendo hoy es la diversidad cultural en la escuela. Este tema va a estar presentado por Pamela Beltrés, Ana Matilde Valdés, Marta Suárez y una servidora acá, María Orlando Ramírez. Prácticamente este tema de diversidad cultural en las escuelas está diseñado para que los maestros puedan cumplir retos donde se le van a presentar diversidad cultural en el aula, ya sea a futuro o en el presente. Antes de entrar en lleno en lo que es diversidad cultural en el aula, hablemos un poco acerca del concepto de cultura y el concepto de diversidad cultural. Pues bien, cuando hablamos de cultura nos estamos refiriendo a un conjunto de normas, valores, costumbres y tradiciones que se transmiten ya sea de un grupo o de una sociedad de generación en generación. Las actitudes, conductas y valores de un grupo se conocen colectivamente como cultura. Las culturas difieren de un grupo a otro y al paso del tiempo vienen perdiendo o cambiando muchos de sus atributos. Todas las sociedades tienen cultura. La cultura tiene muchos propósitos y uno de los propósitos de la cultura es mantener y transmitir sus costumbres de generación en generación. La cultura viene siendo prácticamente el pegamento social que mantiene a una sociedad unida. Ahora hablemos un poco acerca del concepto de diversidad cultural. Bien, claro está, cuando hablamos de diversidad cultural nos referimos a una multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos mismos. La diversidad se refiere a la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico. En este contexto estaremos hablando de un contexto o un ambiente escolar educativo. Aquí varias personas van a compartir, un grupo de personas, un numeroso grupo de personas van a compartir o van a ser capaces de reconocerse y definirse unos de ellos y unos con otros. El siguiente tema es la diversidad entre los estudiantes, implicaciones para el salón de clase. En la década de los 90, en los Estados Unidos, alrededor de 5 millones de hijos de inmigrantes ingresaron a las escuelas públicas de Estados Unidos. Esta diversidad cultural trajo consigo dos aspectos, y uno de estos es que alrededor de 3 millones y medio de estos estudiantes en sus hogares la lengua nativa no era el inglés. Otro es que las presencias de más de 150 idiomas en las escuelas de todo el país estaban presentes. En el aula, las actitudes como el resentimiento, la agresión, la suspicación y la envidia pueden inhibir en el aprendizaje y el conocimiento social. Esto viene siendo uno de los retos o de las metas principales del psicólogo educativo donde tiene que intervenir. Parte de la función del maestro y es asegurarse que el ambiente donde vaya a dar su aprendizaje o a transmitir su aprendizaje no tenga ningún obstáculo e interrupción. Por esto, se requiere que los profesores de hoy y de mañana no solo deban ser sensibles a las necesidades de la minoría, sino también a la diversidad cultural que existe entre ellos. Por ejemplo, en una serie que es muy popular en Netflix que se llama Élite, existe lo que es una diversidad cultural para los que lo han visto. Por ejemplo, hay una chica que es musulmana y utiliza un jigue, un pañuelo en la cabeza, realmente no me sé el nombre. En las escuelas no se permitía. Entonces la chica tuvo que adaptarse, ajustarse a las normas de la escuela. Bueno, ella hacía que lo que ella hacía era que en su casa, desde que salía de su casa, salía con el pañuelo y en la escuela se lo quitaba al entrar. Y ustedes saben que utilizar un pañuelo, que las chicas utilizan un pañuelo después de que se desarrollan en la cultura musulmana es común, pero aquí en esta escuela no se podía utilizar ese pañuelo. O sea, ella estando en presencia de hombres varones que no sean de su familia, tenía que utilizarlo. Pero como ella quería estar en esa escuela y como también estaba becada, quería continuar sus estudios ahí, lo que ella hacía era que se ponía el paño cuando salía de su casa,
al entrar a la escuela se lo quitaba, luego de salir de la escuela se lo ponía, como existen algunas normas en algunas escuelas. Por ejemplo, aquí los chicos suelen utilizar muchas gorras. ¿Qué pasa? Que al entrar a la escuela, antes de entrar a la escuela, tienen que quitársela. Luego de salir, vuelven y se la ponen. Padres y maestros son elementos esenciales para el éxito del desarrollo social y del aprendizaje de los estudiantes que provienen de grupos o diversas culturas. Ahora bien, ¿cuál es el papel fundamental acá del psicólogo? ¿Cuál es el papel que tiene que intervenir el psicólogo durante la diversidad cultural que se presentan en las escuelas? Bueno, el psicólogo escolar en este contexto de diversidad cultural en las escuelas, este está para desarrollar la importancia de la empatía emocional y el autoconcepto social. Por último, esto trae como resultado que al fomentar lo que es el desarrollo de la empatía emocional y el autoconcepto social, bueno, trae como resultado que podamos desarrollar o implementar programas de intervención encaminados a mejorar la sensibilidad intercultural y la convivencia en los actuales entornos educativos, ya que está caracterizado por un creciente o por una creciente diversidad cultural, ya que hoy en día el mundo está más interconectado. Hasta aquí mi exposición, lo dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Buenas tardes, soy Ana Matilde Valdés, eh, soy integrante del grupo 4 y vengo a darle continuidad a nuestra exposición. La continuidad la continuidad cultural se refiere a la carencia de cohesión de dos o más culturas. También, también hace referencia a la convivencia de la cultura. Podemos ver que desde que un niño nace, comienza a aprender, a conocer el ambiente. Comienza a conocer el ambiente y también afrontarlo. Más seguido podemos ver las causas de preocupación que enfrentan los estudiantes en la actualidad. Los estudiantes en la actualidad enfrentan muchos problemas, como son las causas de la preocupación, como son la pobreza, el sesgo, la enigma y la discriminación racial y también la discriminación sexual. Todos esos son problemas de preocupación para el estudiante. También podemos ver cuáles son las diferencias culturales entre un estudiante y un maestro. La diferencia cultural entre un estudiante y un maestro es el maestro define la situación, cómo afrontarla. También debe de ayudar a su alumno a descubrir y a valorar críticamente. También el estudiante, entonces aquí podemos ver la preocupación del estudiante, la diferencia del estudiante, perdón. Consiste en las actividades de los valores, la creencia, el ambiente, supuesto a la forma de hacer las cosas, fundamentales y el comportamiento para un determinado grupo. También aquí podemos ver también los profesores, la pobreza
en los alumnos. Eso influye mucho en los alumnos. ¿Por qué influye mucho en los alumnos? Porque la pobreza en los alumnos puede tener un efecto devastador. Un efecto devastador en el aprendizaje, por supuesto, en el aprendizaje. También los derivados de la pobreza viene siendo como la mala nutrición, la falta de oportunidad, una visión empobrecida, cosas que le afectan a los alumnos para ayudarlo en su aprendizaje. Hasta aquí mi exposición. Sigue mi compañera. Buenas, mi nombre es Marta Suárez y yo le voy a continuar hablando sobre el tema. Otro motivo de preocupación es la discriminación de género, que prevalece en muchos ambientes escolares. Para el 1990, la inequidad de género se convirtió en una preocupación tal que la Asociación para la Supervisión y Desarrollo del Currículum en Estados Unidos la declaró un problema nacional. Nosotros observamos que en nuestro material nos ofrecen una lista de premios que le daban tanto a las niñas como a las niñas. Eso lo realizaron en una graduación sobre el jardín del jardín de niños. Dentro de esos premios nosotros encontramos que a los niños le ofrecían premios sobre el mejor pensador, el más listo para aprender, el más imaginativo, el mejor científico, mientras que a las niñas le ofrecían los premios la más querida por todo, la personalidad más dulce, la personalidad más atractiva, el corazón más tierno. Este ejemplo muestra que el sesgo de género existe desde hace mucho tiempo y que todavía aún hoy en nuestro día existe en las aulas. De acuerdo con Friedman y Butler, en la década de los 90, las escuelas premian a los niños por ser estudiantes listos y a las niñas por ser estudiantes atractivas y sociales. Pese al hecho de que los niños se educan juntos, desde el preescolar hasta su graduación del bachillerato, no ingresan con iguales beneficios educativos. Por ejemplo, consideremos el aprovechamiento en ciencias. En el nivel de competencia promedio en ciencia para niños y niñas de 9 años es aproximadamente igual, pero para los 13 años de edad se hace más evidente una brecha en el desempeño a favor de los varones. Los psicólogos educativos creemos que la diferencia surge de lo que los padres, compañeros y maestros enseñan de forma directa o indirecta a las niñas en los ámbitos académicos y social. Ahora yo le voy a continuar hablando sobre la diversidad cultural en las aulas de la República Dominicana. La diversidad cultural en las aulas de la República Dominicana es muy diversa y amplia. La diversidad cultural ha tomado un espacio mediático de tanta importancia que tememos a que en muchos casos se mencione sin verdaderamente tomar en cuenta el valor ético de la asociación de estas dos palabras. Se trata de uno de los desafíos más valiosos del nuevo milenio que tenemos que tomar con seriedad y prepararnos a aplicar comportamientos y actitudes que dentro de una educación de tolerancia y respeto deje fluir el aprendizaje por la diversidad y la cultura. De entrada debemos entender que diversidad es lo mismo que pluralidad y diferencias en el objetivo de la convivencia y de la paz. La República Dominicana es un auténtico laboratorio de cultura y diversidad al servicio de la ciudadanía.
Vale la pena conducir políticas que lleven las nuevas generaciones al disfrute del patrimonio nacional. Y sí se puede, claro, haciendo y construyendo públicos hacia el arte y la cultura con el objetivo de convivencias, pluralidad y diversidad en acciones de reciprocidad y descentralización regional. Vamos a continuar hablando sobre lo que es la discriminación sexual y cuándo empieza. La discriminación sexual empieza a una edad muy temprana. Por ejemplo, en la guardería y las escuelas primarias, los niños juegan con cubos, camiones y aparatos para trepar, mientras que las niñas juegan a realizar trabajos o tareas domésticas. Cuando los estudiantes empiezan el preescolar a los 4 o 5 años, el desarrollo de los varones está por detrás de las niñas. En este punto, las niñas leen y cuentan mejor. A pesar de esto, los padres y los maestros refuerzan en los niños rasgos como la competencia, la solución de problemas y en las niñas la destreza de dedicación y socialización y el apoyo. Según Chakehalt, en el 1986, él dice que las mujeres maduran antes que los hombres y están listas para destrezas tanto matemáticas como verbales a una edad más temprana que los varones. Con mucha frecuencia los padres y los maestros y el currículo escolar enseñan y están diseñadas para satisfacer las necesidades educativas de los varones. Vamos a continuar hablando sobre lo que es la discriminación étnica y racial. En el 1954, la escuela separada pero iguales para los niños negros fueron declaradas inconstitucionales e inherentes, injusta por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en el caso del Bronx contra la Junta de Educación de Topeka. Sin embargo, la segregación y la discriminación racial aún son problemas graves de la educación, en especial en Estados Unidos. Décadas de investigaciones sobre la eliminación de la segregación racial demuestra que la integración no es una panacea para eliminar el prejuicio y la injusticia raciales o para ofrecer oportunidades educativas iguales. Han transcurrido más de 4 décadas que la segregación se declaró ilegal en Estados Unidos, pero Schofield informa que aproximadamente 2/3 partes de los estudiantes afroamericanos asisten a escuelas en las cuales las minorías constituyen 50% o más de la matrícula estudiantil. Es importante señalar, ¿verdad? Es importante señalar que en oposición a la percepción pública de los estudiantes afroamericanos, ellos desean recibir desafío en el ámbito académico y terminar las escuelas. Además, advierte que el rendimiento, como sea que se mida, sea académico o socialmente, no solo se relaciona con la raza, el color o el grupo étnico, sino con la posición socioeconómica. Gleitman encontró que la diferencia en el nivel del aprovechamiento no era significativo cuando comparó a estudiantes con diferentes grupos étnicos y raciales con el mismo nivel socioeconómico. Muchísimas gracias y
continuamos con nuestra compañera. Hola a todos, mi nombre es Pamela Beltré. Continuaré con ustedes conversando acerca de las aulas culturalmente compatibles. Estas son aquellas en las que a pesar de sus diferencias culturales existe un respeto a la parte de la diversidad y se relacionan entre sí de forma sana y positiva. El éxito de una educación adecuada radica en que los padres, la comunidad, el gobierno, los maestros y los mismos estudiantes estén involucrados y a su vez ellos puedan ser partícipes del proceso de educación y aprendizaje. Algunos factores importantes que podemos tomar en cuenta para crear aulas culturalmente compatibles está primero identificar y ser consciente de que todos los estudiantes son similares en tanto a que tienen las mismas necesidades básicas, dígase necesidad de agua, de alimento, de respeto, también de abrigo, de amor. Esto también, a su vez, tienen diferencias porque pertenecen a grupos diferentes, porque tienen diferencias en cuanto a formas en las cuales se relacionan en su entorno. Pueden ser tienen distintos hogares, diferentes tipos de dieta, en muchos casos diferentes religión. Por ello en el aula debe de hacerse énfasis en la parte de educación de ese tipo de enseñanzas, en estas diferencias. Me interesa también comentarles acerca de las recomendaciones que podemos dar para mejorar las aulas multiculturales. Esta puede ser el modelamiento de los maestros. Cuando me refiero a esto, está que a raíz de que los maestros se involucren y muestren respeto hacia la diversidad. Asimismo, los estudiantes, los niños, niñas y adolescentes que estén bajo su supervisión, pues también lo van a hacer. Él va a modelar con el ejemplo y va a hacer diferencia de esto. También está la parte de la inclusión curricular, de que se incluya a nivel curricular el tema de la diversidad, que incluso en los programas se destaque lo que son las tradiciones religiosas, música y artísticas, literarias de estas minorías culturales. También importante es que se integre en el currículum del docente el hecho de colocar modismos coloquiales en la parte lingüística, de forma de que también utilice esta forma de expresión y que a su vez esto va a agregar un valor increíble a la parte de la diversidad lingüística de los estudiantes que van a aprender de diferentes culturas. Es importante, una recomendación también importante, es involucrar a personas de la comunidad que tengan o que pertenezcan a culturas diversas, de forma de que ellos puedan ir a la clase y puedan compartir su cultura. Nada mejor que la vivencia para fomentar el tema de aprendizaje y que realmente pues se adueñen de ese conocimiento. Otro tema que quiero conversar con ustedes es acerca de los estudiantes de origen hispano. Los estudiantes, cuando son de origen hispano, por lo regular, son muy leales a la familia, son muy familiares, son muy sociables, son muy integrados a nivel de grupo. Por eso es importante desarrollar actividades grupales en las cuales ellos se sientan o que puedan ser a su vez partícipes. Por ende, los profesores es importante también que creen dinámicas y también que se integre a los padres en ese tipo de actividades, ya que a las actividades de integración de los padres, de los familiares, para ellos es muy motivador. Otro punto que también queríamos conversar es que los profesores tienen muchas opciones en cuanto a preparar una clase para poder impartirla, en cuanto a lo que es la diversidad. Ellos, aunque tienen sí un reto en este sentido, me interesa dar algunas recomendaciones que tiene que tener en cuenta el docente al momento de impartir al momento de planificar su clase, la ejecución de su clase. Y esta puede ser colocar a los estudiantes como el centro
que en el proceso de enseñanza y aprendizaje sean ellos el foco y que esté orientado a ellos. También promover la parte de derechos humanos y el respeto por las diversidades culturales. Creer en los estudiantes, creer que todos pueden aprender. También reconocer y construir sobre su planificación, sobre la parte de la historia y las experiencias de cada uno de sus estudiantes. Y entender que cada uno de ellos pertenece aunque sea una microcultura. También importante que el docente analice de forma crítica las relaciones que existen, las relaciones sociales, la opresión, el racismo, el clasismo, el sexismo, la discriminación a los discapacitados. Es importante que tenga una visión global de este tema. También que sea crítico ante la sociedad, ante la injusticia. Debe de ser una persona que fomente la justicia y también la igualdad social. También, si es posible, que sea partícipe de acciones sociales, que esto lo van a ver sus estudiantes y por ende van a replicar esa acción. Realmente es un esfuerzo muy grande que tiene el docente, es en cuanto a la parte de la diversidad, es un reto